A ver, vamos a revisar unos casos de tomografía. Este primer caso es una tomografía de tórax. Vamos a leer los datos clínicos. El motivo del envío de este paciente es hemoptisis en estudio, ¿no? O sea que tiene sangrado al toser. Es un paciente que tiene 37 años, tiene antecedente de asma, ya de largo tiempo de evolución. Dice que ha tenido escalofríos, disnea y fiebre de 38 grados. Entonces todos estos datos son bien importantes para nosotros para ver hacia dónde nos orientamos. Ahorita siquiera sin ver las imágenes, un diagnóstico diferencial en el que tendríamos que pensar es en algo infeccioso pulmonar, ¿no? Por la fiebre, los escalofríos que ha tenido. Además se agrega hemoptisis, rash cutáneo en antebrazos, y bueno, prácticamente es lo único que dice de importancia. Sin evidencia de patología en radiografía de tórax, no tiene cavernas. Eso es importante porque obviamente en un paciente con hemoptisis tenemos que pensar más en el medio en el que estamos de que puede tener tuberculosis, y las cavernas puede ser un dato de tuberculosis en la radiografía, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. El paciente tiene hemoptisis, fiebre, y eso es lo que vamos a revisar. Entonces tenemos dos tipos de imágenes. Aquí tenemos las imágenes con ventana para mediastino, que nos sirve para ver todos los tejidos blandos del tórax. A mí me gusta empezar siempre revisando esta ventana y ya después revisando lo pulmonar, ¿no? A grandes rasgos en el mediastino, pues bueno, empezamos a ver el estudio desde la base del cuello, en donde vemos aquí la tiroides. Esto negro que está aquí es la tráquea. Vamos bajando un poquito hasta la silueta del corazón. Vemos que tiene un tamaño pues, normal prácticamente. Vemos acá arriba la aorta ascendente, la aorta descendente, la arteria pulmonar. Aunque no tiene contraste el estudio, pues podemos valorar muy bien estas estructuras. Y lo importante aquí, sobre todo cuando hay algo en tórax y sobre todo si pensamos en algo infeccioso, es ver que no tenga adenopatías en el mediastino. Entonces estos ganglios van a ser ganglios que se van a encontrar pegaditos a la tráquea. Hay diferentes estaciones en donde podemos encontrar ganglios en el tórax, pero lo más común es verlos paratraqueales, o sea, pegaditos a la tráquea. Aquí, por ejemplo, este ganglio que vemos aquí, esta bolita es un ganglio, este es otro ganglio paratraqueal. De tamaño no están tan alterados, digamos. Normalmente, con que midan menos de 10 milímetros, para nosotros los consideramos como normales en el eje corto. Aquí estos están limítrofes, miden 10 milímetros. Entonces, realmente podrían ser ganglios como de tipo reactivo, no parecen ser de tipo tumoral. Es lo que hay que distinguir básicamente, ¿no? Si hay anopatías, si son por algo inflamatorio, infeccioso, o porque sea algo tumoral. Pero básicamente no veo otra cosa en el mediastino, ¿no? No hay derrame pericárdico, eso es importante cuando hay procesos inflamatorios, y pues más que nada es lo único que vemos, ¿no? Siempre alcanzamos a valorar un poquito del abdomen superior aquí. Igual importante ver, a veces uno se encuentra también adenopatías o alguna patología en el abdomen, aunque no sea el motivo del estudio. Vamos a seguir entonces ahora con la parte pulmonar, a ver si encontramos alguna anormalidad. Entonces esta ventana nos va a servir para ver los pulmones, y sí, efectivamente, pues vemos que hay varias opacidades en vidrio espulido en los dos pulmones, ¿no? O sea, todas estas manchas blancas que vemos aquí de distribución difusa en ambos pulmones, las catalogamos como opacidades en vidrio espulido, que no son tan densas como una consolidación. La diferencia entre la consolidación y el vidrio espulido es que el vidrio espulido respeta los márgenes de los vasos pulmonares, mientras que la consolidación los borra por completo. Pero bueno, ese es el hallazgo principal que tiene este paciente: opacidades en vidrio espulido bilaterales de distribución difusa, y parece que no se acompañan mucho de otros hallazgos que nos orienten hacia alguna patología en específica. Las opacidades en vidrio espulido pues son muy inespecíficas, pueden tener un diagnóstico diferencial muy amplio, hasta de unas 30 cosas diferentes, de diferentes causas, ¿no? Puede haber patologías infecciosas como las neumonías virales. Ahora que estuvimos en la pandemia del COVID, todo era vidrio espulido y todo el vidrio espulido era igual a COVID, cuando en realidad no es así, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen edema pulmonar pueden tener opacidades en vidrio espulido, hemorragia pulmonar, y este paciente tuvo hemoptisis, entonces pudiera entrar dentro del diagnóstico diferencial. Y aparte pues todo lo infeccioso. Incluso hay tumores a veces que pueden tener también cierto componente en vidrio espulido. Entonces el aprendizaje de este caso es vean la importancia de los datos clínicos en un estudio de radiología, ¿no? Sobre todo en el tórax es bien importante porque ciertos hallazgos hay muchas patologías que pueden presentarse con hallazgos similares en el tórax.
Entonces esa es la enseñanza de este caso. La verdad es que no tiene un aspecto específico de algo en particular los hallazgos en este paciente. Yo, por el hecho de que en los datos clínicos dice que tiene tos y que tiene fiebre, voy a poner que como primera posibilidad es que se trate de un proceso infeccioso, puede ser viral, puede ser una neumonía atípica también, como micótica, otros tipos de cosas, pero esa va a ser mi primera posibilidad diagnóstica, apoyándome en los datos clínicos del paciente, que son súper importantes para nosotros, ¿no? Otras cosas como hemorragia pulmonar pues no se puede descartar, pero bueno, clínicamente no se debería de presentar así con fiebres y escalofríos. Yo pienso que va a ser algo infeccioso y eso es lo que voy a poner de posibilidad, y pues vamos a ver cómo evoluciona el paciente, si le dan tratamiento y ver si estos hallazgos mejoran. Pero en resumen, esto es lo que tiene este caso. El siguiente paciente es un paciente que ya tiene el diagnóstico conocido de un tumor renal y lo mandan para estadificación local de la enfermedad porque al parecer estaba invadiendo la vena cava o la vena renal. Y bueno, aquí lo que hicimos fue un protocolo de tomografía de abdomen y pelvis con medio de contraste. Hicimos 3 fases, una fase simple primero, que es la fase que no tiene contraste. Después hicimos una fase arterial, la cual es muy importante en los pacientes con cáncer renal, y una fase venosa al finalizar para ver la opacificación precisamente de la vena renal y de la vena cava y determinar si se encuentra invadida o no por el tumor. Entonces, de nuevo, vamos a empezar viendo el estudio. Este paciente tiene muchas cosas, vamos a ir viendo poco a poco. Aquí empiezan los cortes de tomografía en la parte, digamos, superior del abdomen, en donde todavía se alcanzan a ver las bases pulmonares. Aquí está el corazón, vean que tiene medio de contraste porque las cavidades se pintan aquí muy bonito de color blanco con el contraste. Y desde aquí ya empezamos a ver cosas patológicas en el paciente, ¿no? Empezando aquí tenemos una lesión tumoral en este arco costal que debe de ser el 11 o el 12, uno de los que se encuentran más abajo. Pero bueno, hay una tumoración grande aquí de tejidos blandos que está erosionando este arco costal, ¿no? De hecho, no es tan abajo, aquí está, este es el 12avo, 11avo, el 10º, 9º. Es el 8º arco costal, ¿no? El 8º arco costal es el que tiene esa lesión. Del otro lado también hay una tumoración similar, cercano aquí a la unión costovertebral, también en el 8º arco costal. Y además, miren, en los pulmones, va a ser más fácil si cambio la ventana para pulmón, pero vamos a ver que hay múltiples nódulos pulmonares. Vean, todas estas bolitas que se ven aquí son compatibles con metástasis pulmonares, ¿no? Entonces ya sabemos de entrada que este paciente tiene una enfermedad avanzada, ya en un estadio avanzado con lesiones metastásicas óseas y pulmonares. Vamos a seguir hacia la cavidad abdominal. Vamos a revisar los órganos. Este es el hígado, a grandes rasgos no tiene ninguna lesión. Por aquí se encuentra la vesícula biliar, que está bien. Y tenemos de este lado el vaso, está chiquito, es normal a veces verlo así. Y aquí tenemos el páncreas, esta es la porción de la cabeza del páncreas. El cuerpo del páncreas es todo esto, y la cola del páncreas termina hasta acá. Entonces, bueno, glándulas suprarrenales tienen lesiones las dos. Esta es una bolita en la glándula adrenal izquierda y la glándula adrenal derecha es esta, están muy gruesas y eso es porque tienen unos nódulos tumorales ahí. Normalmente las suprarrenales son delgaditas y se ven así como una formita de una letra Y, pero estas están grandes por esa infiltración. Y después, lo más evidente, pues esa es la lesión tumoral en el riñón del lado derecho, ¿no? Vean, comparen aquí el riñón izquierdo, este riñón es normal, y el derecho en la parte de abajo, digamos hacia el polo inferior, pues tiene una tumoración grande que aumenta de volumen el riñón y además que tiene algunas calcificaciones. Curiosamente, el comportamiento de esta lesión renal no es tan clásico o tan típico del carcinoma de células renales así que vemos con mayor frecuencia. Sí es hipervascular, eso es lo que tienen los tumores renales, y sí se ve mayor reforzamiento de la neoplasia si lo comparamos con el resto del riñón de ese lado, pero no es un reforzamiento tan clásico. Normalmente el CA de células renales típico refuerza muchísimo en la fase arterial y lo vemos bien vascularizado. Aquí como que los riñones todavía no, cuando tomamos las imágenes todavía no pacificaban tanto. De hecho no se ve muy bien, no se distingue la corteza de la médula renal. Entonces yo pienso que lo agarramos justo en una fase en donde apenas estaban empezando a pintar los riñones y la tumoración probablemente por eso no reforzó tanto
aunque sí se ve aquí, se delimitan sus contornos, ¿no? De hecho, si la medimos, pues más o menos mide como 6 centímetros por 7.5 centímetros en este plano, ¿no? Aproximadamente. Bueno, aparte de eso, vemos que hay líquido libre aquí en la cavidad abdominal. Del lado izquierdo sobre la corredera, todo esto que se ve aquí es líquido, y hacia el hueco pélvico vemos líquido libre también, y comenzamos a ver algo pues anormal aquí en la vejiga, ¿no? Lo primero que vemos es que la vejiga tiene aire, pero este paciente tiene una sonda de Foley. Miren, aquí está, esta es la sonda. Entonces puede ser esperado, aquí está el globo de la sonda con un poco de aire y con solución. Entonces puede ser esperado en los pacientes con sonda Foley que tengan aire, ¿no? Porque por la misma sonda, pues al momento de colocarla entró aire a la vejiga. Pero lo anormal es que tiene una gran tumoración intravesical, toda esta masa que se ve aquí, que tiene una densidad mayor a la orina, pues parece que es algo sólido, ¿no? Y solo pudieran ser dos cosas, pudiera ser tumor o pudiera ser sangrado que se ve ahí como coagulado, digamos. Cualquiera de esas dos cosas podrían ser. Vamos a ver cómo se ve en fase simple. Eso ahí nos va a ayudar, porque el sangrado en fase simple se ve muy denso. A ver, se sigue viendo muy denso, probablemente sea sangrado, pero bueno, para fines del estudio, que la finalidad es la estadificación de la enfermedad, pues bueno, eso no va a hacer tanta diferencia. Vemos también que hay adenopatías grandes adyacentes a la vena cava. Miren, este ganglio que está aquí es una adenopatía. En el caso anterior, ¿se acuerdan que buscábamos adenopatías adyacentes a la tráquea? Aquí las buscamos pegaditas a la aorta o a la vena cava, y esta sí es francamente una adenopatía mucho mayor de 10 milímetros de tamaño, ¿no? Entonces aquí hay otra, miren, anterior a la cava, este nódulo que está aquí. Estos sí son adenopatías tumorales, ¿no? Francamente. Y bueno, fuera de eso, también hay por ahí algunas lesiones óseas en la columna. Aquí es muy evidente a nivel del arco posterior de esta vértebra, que es de las últimas dorsales. Y el problema de esta tumoración aquí es que pues está comprimiendo el canal espinal, y por ahí pues pasa el saco dural y las raíces nerviosas. De hecho, este paciente tenía mucho dolor simplemente por estar acostado en la sala de tomografía, y pues la causa principal de ese dolor es esta infiltración tumoral que tiene esa vértebra y el compromiso del canal espinal. Aquí si medimos la lesión en este cuerpo vertebral, pues está grande, mide casi 7 por 5 centímetros. Y probablemente si ponemos una reconstrucción sagital sería más fácil que la viéramos aquí, miren. Corresponde con toda esta zona de aquí. Este es el cuerpo vertebral que está invadido, este es el arco posterior. Vean cómo aquí se pierde la apófisis espinosa y el canal pues está comprometido por tumor. Entonces pues esto es algo que es el principal síntoma del paciente, ¿no? Ya para finalizar este caso, vamos a revisar si hay invasión o no de la vena renal, que es lo que nos pedían valorar, pero bueno, finalmente ya vimos que esta enfermedad está mucho más avanzada tal vez de lo que se pensaba en un inicio. Esta es una fase venosa, y aquí en esta fase hay que ver la vena cava, pues que es esta estructura que está aquí. Esta es la adenopatía que estaba atrás de la cava, y aquí vemos la vena renal izquierda, que es más larga que la derecha. La derecha normalmente es más cortita por pura anatomía, porque la vena cava está del lado derecho, y la verdad es que no veo invasión de la vena renal. La veo delgadita, pero no la veo invadida. Pero bueno, para fines de tratamiento, pues este paciente está en una etapa ya avanzada que hace muy complicado que sea candidato a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir todos esos hallazgos en el informe, y este es el resumen. Pues es una tumoración renal izquierda con metástasis ganglionares, óseas, pulmonares, y creo que básicamente es todo. Y lo de la vejiga probablemente sea sangrado, si es que está teniendo hematuria el paciente, y líquido libre. Bueno, vamos a seguir con esta tomografía de cráneo. Este es de un paciente mayor, aproximadamente de la 8ª década de la vida. Lo envían con sospecha de evento vascular cerebral, y esta es la tomografía en fase simple. Rápidamente podemos identificar que existe una lesión grande en el hemisferio cerebral derecho hacia la convexidad del cráneo. Vemos que esta lesión pues se trata de una lesión extraaxial, o sea que está por fuera del parénquima cerebral, pero dentro de la bóveda craneal, y que tiene una densidad alta y un poquito heterogénea, con algunas zonas de menor densidad hacia la parte, digamos, más superior o más anterior, y otras zonas de mayor atenuación hacia la parte posterior. En este caso vemos que esta lesión rechaza el parénquima cerebral, y que incluso hay un desplazamiento a nivel de las estructuras de la línea media. Aquí vemos
el ventrículo lateral derecho que se encuentra rechazado hacia el lado izquierdo, y vemos también el septum pellucidum, que es esta estructura delgadita y que debería estar en su posición central, más o menos a este nivel. Entonces a esto le llamamos una hernia subfalcina. Quiere decir que el cerebro se ha herniado por debajo de la falx o de la hoz interhemisférica, y eso generalmente pues es por efecto de masa que produce alguna lesión ocupativa, ¿no? Vemos también, aparte de todos estos hallazgos, que en el lado izquierdo pues los espacios subaracnoideos son amplios, y esto es por la edad del paciente, que es avanzada y pues que tiene cambios de atrofia cerebral, y es por eso que estos espacios se vuelven más amplios. Pero bueno, aquí lo que nos interesa en sí es la lesión que encontramos del lado derecho. Esta lesión pues corresponde con un hematoma de tipo subdural, y que está en una fase reciente. Los hematomas subdurales se pueden ver de diferentes densidades de acuerdo a su tiempo de evolución. Cuando ya llegan a ser más crónicos, se ven muy hipodensos y se diferencian muy bien del resto del parénquima cerebral. Pero en este caso el hematoma, miren, estos son los cortes sagitales. Vean cómo como que se pierde un poquito porque tiene casi la misma densidad que el encéfalo que está aquí. Pero aquí en realidad el hematoma pues corresponde, vamos a tratar de cerrar un poquito más la ventana, corresponde con toda esta lesión, y la zona de mayor densidad en su parte posterior corresponde con el sangrado que es más reciente dentro de ese hematoma. Aquí si medimos el espesor del hematoma, más o menos sería como de unos 3.7 centímetros, es un hematoma grande, y pues es de evolución aguda o subaguda. Entonces pues esto es importante porque no es un hematoma crónico, y seguramente el deterioro del paciente pues se debe a esta lesión que tiene que ser intervenida, ¿no? Aquí esto tiene que manejarlo el neurocirujano, y van a pues hacer un pequeño orificio en la bóveda craneal para drenar por ahí el hematoma y que se vuelva a expandir o reexpandir el encéfalo en esa parte, y así mejorar pues, los síntomas del paciente. Entonces, bueno, este es un hematoma subdural hemisférico derecho, de evolución reciente, puede ser agudo, subagudo, y eso es lo que va a decir el reporte, ¿no? A veces estos pacientes tienen antecedentes de trauma, no necesita ser un trauma importante, a veces ni siquiera hay un antecedente traumático como tal, pero siempre hay que preguntar, sobre todo en las personas mayores, porque puede haber ese antecedente y pueden llegar a tardar a presentarse hasta varias semanas, dependiendo de qué tan activo es el sangrado, ¿no? A veces tardan 2-3 semanas en manifestarse los síntomas y el sangrado es poco a poco. Muy bien, eso es todo de este caso. Y bueno, aprovechando que acabamos de ver un caso de cráneo, vamos a ver otro caso de cráneo interesante que acabo de ver el día de hoy. Este caso también es una tomografía simple. Este paciente es mucho más joven, tiene alrededor de 30 años de edad, y el motivo de envío es cefalea con signos como de alarma. Se realizó este estudio de tomografía en fase simple, y de nuevo rápidamente podemos identificar que hay algo anormal en el hemisferio izquierdo, ¿no? En el hemisferio cerebral izquierdo. Aquí esta lesión pues se trata de una lesión mal definida en la región frontoparietal izquierda hacia la parte alta del cráneo. Es una lesión que tiene aspecto neoplásico, es un poco más densa que el resto del parénquima cerebral que está adyacente, pero vemos que produce mucho efecto de edema perilesional. Todo esto negro que vemos aquí infiltrando la sustancia blanca del centro semioval, ese edema asociado a la tumoración es muy extenso a lo largo de todo el hemisferio, y además, aparte del componente sólido, esta tumoración tiene un componente que es como más quístico. Toda esta zona que está aquí, que se tiende a extender hacia, digamos, la región de la línea media, es un componente quístico de la tumoración. Vean cómo la densidad del componente quístico es más alta que la del líquido cefalorraquídeo, aquí en los ventrículos laterales. Entonces, no corresponde con el sistema ventricular, y además, pues, como que tiende a extenderse y a ejercer efecto de masa sobre el septum pellucidum también aquí, que se encuentra rechazado hacia el lado derecho de la línea media. Incluso si ponemos atención, vemos que aquí adyacente, sobre la pared de la porción quística de la tumoración, vemos también tejido que parece sólido y que se asemeja mucho al tejido que tiene la porción sólida de la tumoración en esta parte, ¿no? Es tejido más denso, tejido sólido. Entonces,
pues principalmente ese es el diagnóstico de este paciente. Tiene además como hallazgos incidentales aquí un pequeño quiste aracnoideo en la fosa temporal izquierda y tiene otro aquí en la región frontal. Realmente son hallazgos que no tienen que ver con el diagnóstico de la neoplasia que estamos viendo aquí. Aquí el diagnóstico ya histopatológico es difícil en los tumores o las neoplasias del sistema nervioso central porque pueden haber muchos tipos y subtipos y ahora se clasifican también de acuerdo al análisis pues prácticamente como genético de los tumores, pero bueno, por probabilidad los tumores más frecuentes primarios del sistema nervioso central pues son los gliomas. Esos se clasifican en diferentes grados y en este caso pues pensamos que es una lesión de alto grado por las características y el comportamiento que tiene con tanto edema vasogénico y las características de la lesión. Bueno, por último, para complementar un poquito con el caso que vimos ahorita de una neoplasia cerebral, vamos a ver otro caso de neoplasia cerebral, pero esta vez por medio de resonancia magnética. Siempre es bien importante para nosotros saber la edad del paciente, porque en base a eso es que empezamos a pensar en cuáles son los diagnósticos diferenciales más comunes. Y bueno, en este caso se trata de un paciente de la edad pediátrica, alrededor de la primera década de la vida. Entonces este es nuestro estudio de resonancia magnética. Tenemos varias secuencias en la parte aquí izquierda de la pantalla. Y bueno, la primero que vamos a revisar es la secuencia T2. En esta secuencia T2 el líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso. Esa es la forma fácil de distinguir un T2. Y algo clásico es que en el T2 la sustancia blanca, o sea la melina, se ve oscura y en cambio la sustancia gris, que es toda la corteza cerebral, se ve más blanca o hiperintensa. Entonces esto nos ayuda a diferenciar qué secuencia estamos viendo. En el T1 es al revés. En el T1 es como la secuencia más fisiológica, en donde la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. Pero bueno, finalmente el T2 es el que nos va a ayudar más a identificar mejor la anatomía. Aquí en este estudio pues ya observamos que hay una dilatación importante de los ventrículos laterales. Vean cómo esta amplitud no es para nada normal. Y además hay intensidades de señal o incremento de la señal adyacente a los ventrículos, a las paredes de los ventrículos, que eso nos traduce que existe edema transepindimario. Entonces cuando hay una obstrucción digamos aguda o reciente, rápida del flujo de líquido cefalorraquídeo, los ventrículos se dilatan de forma aguda en poco tiempo, se tiende a presentar este edema transepindimario porque el incremento de la presión dentro del sistema ventricular es muy rápido y no le da tanto tiempo a este mismo a adaptarse a la dilatación. Cuando las hidrocefalias son crónicas, entonces muchas veces vemos la dilatación de los ventrículos, pero no vemos edema transepindimario. Y aquí pues lo que tenemos que buscar es la causa. Siguiendo el sistema ventricular, estos son los ventrículos laterales, después tenemos el tercer ventrículo y más abajo tenemos el cuarto ventrículo y en la fosa posterior deberíamos de tener el cuarto ventrículo permeable. Aquí hay una lesión ocupativa, o sea una neoplasia a nivel de la línea media en la fosa posterior por detrás del tallo cerebral. Miren, esto de aquí es el tallo cerebral, este es mesencéfalo, puente y el bulbo raquídeo está por acá. Entonces este tallo se encuentra rechazado hacia adelante, hacia la porción ventral, por la neoplasia que se encuentra aquí en este espacio. Digamos que está como en el piso del cuarto ventrículo. Para que se ubiquen un poquito más, podemos poner la secuencia sagital, T1, visto aquí de lado. Este de nuevo es el tallo cerebral y toda esta lesión que tenemos aquí es la neoplasia de la que estamos hablando. Y bueno, eso evidentemente genera una compresión sobre el cuarto ventrículo y por eso es que se produce la hidrocefalia al no poder circular adecuadamente el líquido cefalorraquídeo. Otra cosa importante para lo que nos ayuda aquí las imágenes sagitales es que podemos ver el agujero occipital y aquí pues la misma tumoración está como extendiéndose hacia el agujero occipital. Hay un compromiso aquí de las amígdalas del cerebelo. Normalmente este espacio debe estar libre con líquido cefalorraquídeo en la cisterna magna, pero aquí la tumoración pues ya se ha extendido hacia abajo y además vemos también el efecto de masa sobre el tallo cerebral que se encuentra rechazado hacia adelante, no ventralmente.
Vemos aquí que este es un paciente pediátrico porque miren, a nivel del esfenoides pues se ve aquí la zona en donde se produce como el crecimiento es normal, pero este defecto en el esfenoides en los pacientes pediátricos. En los adultos pues esto ya se pierde por completo, ¿no? Se termina de fusionar aquí y se pierde esta línea. Aquí lo importante pues es ver cómo se comporta la tumoración en las diferentes secuencias, aunque ya por localización y por edad del paciente ya podríamos dar nuestros diagnósticos diferenciales, porque esto es algo que es más o menos típico de esa zona de la fosa posterior. Esta secuencia que estamos viendo aquí es una secuencia de difusión y nos habla acerca de la celularidad de la tumoración. Los tumores que son muy celulares tienden a tener o a verse hiperintensos en la difusión, les llamamos que tienen restricción, y en este caso pues esta tumoración tiene este comportamiento, se ve muy blanco en la difusión y nos habla acerca de esa restricción y alta celularidad que pudiera tener. Esta es una secuencia FLAIR. Aquí es mucho más evidente el edema transependimario. El FLAIR es como una secuencia T2, pero con supresión de la señal de líquido. O sea, en vez de ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, lo vamos a ver oscuro, pero el resto del encéfalo lo vamos a ver de las mismas características. Vean que aquí es mucho más fácil delimitar el edema transependimario que existe adyacente a los ventrículos. Y de nuevo en la fosa posterior vemos la tumoración que ya conocíamos, que también es hiperintensa, ¿no? Tiene una señal elevada. Por último vamos a ver cómo se ve esta lesión al administrar medio de contraste. Esta es una secuencia T1 con gadolinio. Nos vamos directamente hacia la zona de la tumoración y vemos que existen algunos focos de reforzamiento, o sea, de captación del gadolinio dentro de la tumoración. Y bueno, que no es una tumoración que refuerce de forma homogénea y toda de forma difusa, sí tenemos importante vascularidad y reforzamiento interno dentro de la tumoración. Aquí alcanzamos a ver también algo de los senos venosos, pero finalmente lo que nos interesa es ver el comportamiento de la lesión con el gadolinio. Y bueno, en este caso los diagnósticos diferenciales son pocos en esta localización. Aquí esto se puede tratar de un medulloblastoma, que es uno de los tumores más frecuentes de la fosa posterior en los niños. Pero el diferencial también, uno de los principales diferenciales es el ependimoma. A lo mejor aquí ya necesitaríamos del diagnóstico histopatológico, que seguramente se va a llevar a cabo, pero esos son los principales diferenciales en este paciente, en este grupo de edad y en la localización de la lesión, que es en la fosa posterior, más o menos a nivel del cuarto ventrículo y sobre la línea media. Aquí evidentemente lo que tiene con mayor síntomas al paciente pues es la hidrocefalia importante, y pues también el efecto compresivo sobre el tallo cerebral y el compromiso del agujero occipital por la tumoración.